Queridos amigos, estoy con Lizzy Correa, que ya he confesado en otras ocasiones que es mi terapeuta, además de ser una gran amiga, además de ser una colega a quien admiro. Y Lizzy, pues te quiero hacer la pregunta del experto, porque tú sí te dedicas casi de lleno a dar consulta, ¿no? O sea, además das cursos, das talleres, pero este tema de atender a personas que están pasando por situaciones emocionales intensas, pues es lo que haces muy seguido, ¿no? Y te va muy bien, por eso ahí estamos, por eso ahí seguimos tu espacio. Me gustaría hacerte una pregunta bien abierta. ¿Qué son las emociones para ti? O sea, tú que te dedicas a ello, ¿cómo nos explicas qué es sentir? ¿De qué se trata esto de sentir? Y ya después vemos ¿y para qué? Pero en primera instancia, ¿qué es sentir? ¿Cómo se lo explicas a alguien? Ok, mira, para mí las emociones son psicofisiológicas, que son modos adaptativos a la situación, al contexto y a las relaciones. ¿Esto qué quiere decir? Porque está como muy rimbombante, Sí, ¿no? como de la RAE, ¿no? De la Real Ajá. Academia. Ok, ¿y ahora cómo me lo como, maestro? Fíjate, las emociones, la palabra emoción viene del latín movere, que quiere decir movimiento. Entonces, las emociones son respuestas biológicas autónomas de nuestro cuerpo para movernos físicamente o para movernos en una relación, para gestionar, negociar, comunicarnos o para movernos internamente, para descubrir qué es lo que está pasando. No es algo que yo elijo o es por capricho o porque tengo algo mal, es una respuesta biológica autónoma. O sea, yo no tengo control sobre la emoción. Estoy entendiéndote, a ver, un ejemplo así muy obvio, ¿no? Si una persona de pronto me saca una pistola y me quiere robar, yo no paso por un catálogo de opciones, ¿no? No digo, a ver, ¿cómo que me iré a enojar o me iré a espantar o lo tomaré con risa? Sino que sucede como una respuesta biológica. Ahora, ese ejemplo que estoy dando es súper radical porque pues es una cosa de vida o muerte. Tú estás diciendo, en general, por ejemplo, cuando a alguien le dan una buena noticia, cuando nos dicen te amo, cuando nos dan una mala noticia, cuando recibimos nuestro pago, ahí hay emociones, o sea, ¡pum!, vienen estas reacciones que vienen desde nuestro cuerpo y que brotan de manera autónoma, no la estoy eligiendo, no alcanzo a ver un catálogo, me dan una noticia y digo, déjame pensar cómo, sino tampoco frente a ello, simplemente, claro, si yo lo tengo asociado como buena noticia, pues surge una emoción, por ejemplo, de alegría, ¿no? Entonces, eso lo veo. Y me dejas pensando en ese sentido con respecto a lo del movimiento. La palabra emoción o el suceso de la emoción es lo que antecede un acto. Tú decías, no nada más en el sentido físico de correr, sino también de tomar una decisión. Internamente yo primero tengo un sentimiento y entonces ya digo, tengo que terminar esta relación. O le voy a decir que si quiere ser mi novia, ¿no? Pero primero hubo ahí y como si las emociones fueran impulsos. ¿Está bien usarlo en ese sentido? Es como lo que te empuja a que inicie algún proceso. Sí, la emoción es una guía, Ok. ¿no? Es como una orientación. Esto que tú decías, las emociones siempre tienen un por qué y un para qué. Ok, van ¿No? hacia algún lado, ¿no? O sea, no son neutras, empujan hacia un lado. Como volvemos a, si tengo miedo, pues se me antoja salir huyendo. Entonces, eso que es tan obvio para algunas de las emociones, a lo mejor no es tan obvio para otras. Como sentirme culpable, en principio no me parece que me esté empujando hacia ningún lado, pero claro que me está empujando y me está haciendo voltear hacia lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, todas, vamos a decir, son una guía, tienen una orientación, me gustó. Claro, y acabas de decir algo súper importante, que es vital dejar de ponerles etiquetas morales a las emociones, que si son buenas o malas, positivas o negativas, porque eso lo único que ha hecho es ponernos barreras para poder conectarnos con ellas y entender el por qué y el para qué, porque entonces las juzgamos y entonces las reprimimos y ya no podemos usarlas como una guía, como esta orientación. Hasta me haces pensar que es como una actitud muy infantil, la de decir, yo solo quiero sentir emociones positivas.
¿no? Y entonces me estoy perdiendo de el valor que tengan las otras emociones. Las emociones que, diga, en vez de decir positivas y negativas, lo que creo que sí podríamos acordar es que son agradables o desagradables. Es decir, es cierto, no se siente agradable tener angustia o no siente agradable tener enojo, pero no por ello significa que no tenga un sentido o que no me sirva de algo o que no me pueda aportar. Nada más es cierto, como en la comida decir esto es salado y esto es dulce, pues puedo decir unas se sienten agradables y otras no. Lo que estamos diciendo es que no venga de un juicio donde entonces descarto unas y prefiero las otras. La vida incluye todos los sabores, usando esa analogía. Entonces me encantó. Y además de que hay emociones cómodas e incómodas, Okay. agradables o desagradables, también hay emociones que tienen una alta energía, una media energía o baja energía. Entonces, dependiendo de todo eso, es el manejo, la gestión, la regulación que como personas maduras vamos a ir desarrollando, porque tú dijiste es infantil. Cuando nosotros somos bebecitos, sobre todo en el primer año de vida, nosotros solamente llegamos con la parte del sistema nervioso que nos protege, o sea, es la lucha, huida o el congelamiento. Claro. No tenemos desarrollado lo que le llamamos el nervio vago ventral, que es el que nos permite relacionarnos, regularnos, poder estar relajados y alertas. Entonces, dependiendo de cómo fuimos criados, de cómo estaba nuestra madre principalmente, emocionalmente y su sistema nervioso, fue que nosotros fuimos aprendiendo cómo regular o no regular nuestras emociones. Y es algo que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Afortunadamente es algo que se puede aprender. Sí, me encanta que lo digas así. A la vez me dejas pensando que la mayoría de los adultos que conocemos no lo han desarrollado. Entonces eso me lleva a dos cosas. Primero, yo no suelo buscar algo que no sé que existe, ¿no? Entonces yo veo que los adultos a mi alrededor son reactivos, berrinchudos, resentidos, ¿no? Porque hay todo, me lo puedo guardar, lo puedo explotar, así. Entonces yo asumo que eso es lo adulto, eso es lo que todos deberíamos de hacer con las emociones. La buena noticia es la que sí dijiste, sí se puede aprender, pero para ello tenemos que buscarlo, como cuando vamos a terapia, o rodearnos de personas que sean más maduras emocionalmente para empezar a ver cuál sería el ejemplo de una respuesta diferente. Porque de veras lo único que tenemos en las canciones rancheras son malos ejemplos, ¿no? Puras cosas así de desquite, de venganza, y no son más que berrinches. Y entonces pensamos, pues que eso es lo normal. Lo normal es que nos dé coraje, ¿no? Lo normal es que nos peleemos, lo normal es que como que ser maduro significa trágatelo, no le estés diciendo a los demás, guárdatelo. Oh, pues eso parece que tampoco resulta muy saludable. Podríamos pensar en un ejemplo. ¿Cómo suele responder una persona cuando termina una relación si la persona es inmadura? Cuando llegan a tu consultorio y acabo de tronar con mi pareja, vamos a pensar que era una relación seria, ¿no? De 7 años de estar juntos, acabamos de terminar y estoy deshecha. Entonces, ¿cómo está esa persona procesando? Para después entender cuál sería una reacción madura, que quiero pensar que no es que le valga gorro, pero seguramente lo procesa diferente. Mira, me gustaría profundizar un poquito en esto de maduro, ¿no? Nosotros en nuestro sistema nervioso vamos desarrollando una ventana de tolerancia. La ventana es como el espacio donde nosotros podemos sentir. Entonces, mientras más amplia es mi ventana de tolerancia, yo tengo más capacidad de sentir la emoción sin que me inunde, ¿no? Que me desborde o que me congele, que la reprima. Entonces, y mientras más pequeña sea esta ventana de tolerancia, yo no voy a poder con la sensación, porque como dijimos al principio, tiene una parte psíquica y una parte física. Entonces, lo que nos asusta mucho a la mayoría son las sensaciones físicas, la parte de la biología de la emoción, sobre todo cuando son desagradables o incómodas. O sea, ¿qué hago con el enojo? ¿O qué hago con la tristeza? ¿O qué hago con la angustia? ¿O qué hago con el terror o con el pánico? ¿No? La taquicardia, el Siento que me sudor. falta el aire, Me falta el aire. Traigo No un sé. dolor de cabeza desde el pleito que no me lo puedo quitar. Entonces eso... Exacto. Eso o por ejemplo, el dolor en el pecho
cuando Claro. hay tristeza. Entonces, primero me dices, a ver, llega alguien aquí al consultorio, ¿no? Entonces, lo que vamos haciendo es primero que ella pueda gestionar la parte física, que pueda quedarse en las sensaciones. Decir, ok, esto es lo que estoy sintiendo, me está latiendo el corazón, o tengo pensamientos repetitivos, o me estoy sudando, o me duele la cabeza, o siento una opresión en el pecho, o siento que no puedo respirar. O sea, la parte física de la emoción. Porque estamos partiendo de un ejemplo donde esta persona no maneja bien eso, entonces la rebasó, ¿no? Está desbordada. Entonces tú dices, por eso primero le ayudamos a ver, primero ve contactando que no es peligroso, que no te está dando un infarto, que no te estás volviendo loco. Entonces vamos contactando con todo eso para que el rango no sea tan amplio y ya lo pueda manejar, ¿no? O ya pueda dialogar con eso que está pasando. Claro, que lo pueda contener. Además, es muy diferente cómo se siente el miedo, a cómo se siente el amor, a cómo se siente la tristeza. A veces ni siquiera sabemos cómo se siente cada cosa en el cuerpo. No Y aparte, sabemos como dijiste, hasta una emoción muy agradable se puede sentir en el cuerpo con tanta intensidad que me espante, ¿no? O sea, y es a raíz de una buena noticia, nació un hijo, no sé, algo, y no, me siento así raro, como que se me está yendo, como que se me subió la presión, y sí, pues nada más es amor, ¿no? Es alegría, o algo por el estilo. Claro, y que también hay muchos matices. Por ejemplo, en la gama del miedo puede ser desde un temor hasta un terror, pánico. En la gama del amor puede ser ternura, compasión, hasta una gran pasión. Igual en la alegría, ¿no? O en la tristeza, ¿no? Puedo sentirme melancólica, nostálgica o decepcionada o de verdad profundamente triste, como en un duelo. Entonces, cuando yo puedo ir reconociendo primero en mi cuerpo la parte física y decir, así se siente en mí el enojo, así se siente la alegría, así se siente la tristeza, ya puedo ponerle nombre, Que ¿no? según yo es la distinción técnica de emoción y sentimiento. Según yo, la palabra sentimiento es ese momento en que esto que estaba pasando ya lo puedo nombrar, como que ya tengo conciencia de ello, y podemos decir, con los sentimientos sí se puede trabajar, con las emociones no, porque son reacciones del cuerpo. Entonces, por eso esas las acepto, llegaron, pero ahora las quiero poder nombrar, y a partir de nombrarlas las puedo, es como si ya estuviera conversando con ellas, ¿no? Exacto, y entonces ya las puedo expresar de una manera adecuada dependiendo del contexto o de la situación, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de esta chica, ¿no? Del ejemplo. Está súper enojada porque el novio le dijo que ya no quería saber nada de ella. Entonces, hay momentos donde en el enojo es adecuado gritar o defenderse, pero hay momentos donde no. Entonces, si ella con el enojo quiere ir y golpearle el carro o irle a gritar a su casa o yo no sé, ¿no? Es un ejemplo. Entonces hay que poder contener esa expresión para que sea de una forma adecuada. Eso es lo que podríamos decir que somos ecuánimes o sensatos o maduros, porque podemos reconocer la emoción, pero sabemos cómo expresarla, el para qué, cuál es la necesidad, ¿no? A ver, quiero decir, basado en lo que dijiste antes algo y tú me dices si te suena correcto. Una persona inmadura, que no, obviamente la madurez no tiene que ver con la edad, ese es un punto muy importante, ¿no? No porque yo tenga 50 años ya soy maduro, es como separado. Va a responder ante las circunstancias de la vida con los recursos de un niño pequeño, ¿no? O sea, huir, atacar, paralizarse. Si en verdad fuéramos maduros, esta misma chica no tendría la sensación de estar rebasada, llegaría contigo, ¿qué crees, Lizzy? Pues ya terminamos. Pero desde entrada se le nota que no está desbordada. Este rango que tú hablabas de tolerancia es diferente, entonces es capaz de aceptar que esto distingue esa emoción. Y quizás no es que no le importe, pero la persona viene más tranquila, no estuvo por su cabeza la idea de ir a romperle los vidrios a su casa, o sí, pero con humor, ¿no? O sea, ya no desde ese impulso. Y te dice, lo que más me duele es, ¿no? Y entonces ya procesa, fíjate, lo que más me duele es que
siento que todo se pudo evitar si hubiéramos hablado de otra manera. Quiero aprender a reconocer este patrón. ¿Qué estoy haciendo que termino encontrándome este tipo de personas? Pero ya es una persona en la que de inicio hay como una aceptación de la experiencia y de lo que estoy sintiendo, y entonces la persona empieza a conversar con ello. Y por supuesto ahí el rol del terapeuta pues es alguien con quien conversar, ¿no? Con quien rebotar esto, con quien el puro hecho de decírtelo a mí me sirve para escucharlo. Pero no tendríamos esa experiencia como si las cosas que estoy viviendo siempre fueran de vida o muerte, porque no lo son. ¿Sí? Más o menos eso podría ser. Claro, y también, por ejemplo, en el caso del enojo, ¿no? Ella puede venir a terapia y aquí también es importante recalcar que dependiendo de si la emoción es de alta energía o de baja energía, se gestiona de forma diferente. Por ejemplo, con emociones de alta energía como el enojo y que son desagradables, hay que mover, hay que expresar, hay que hacerlo hacia afuera. Entonces, por ejemplo, ella puede venir a terapia y yo le puedo poner un ejercicio para golpear, para expresar, puede agarrar la raqueta o una almohada o puede patear, puede hacer lo que ella necesite para mover esa alta energía del enojo. Pero lo va a hacer aquí de una forma contenida y no va a ir allá afuera a gritarle al novio o se va a agarrar a golpes con quien se le atraviese. Que eso es lo que sucede, ¿no? Porque no podemos como darle el espacio a la emoción. Las emociones que son agradables, intensas, también requieren de movimiento. O sea, curiosamente podrían ser primos el enojo y el entusiasmo o la alegría, que son así como muy altas, y primos, ¿qué te diré? La paz interior y la tristeza, que no son de ese tipo de frecuencia alta. O sea, estoy queriendo entender esa parte de se gestiona diferente porque unas vienen con una carga y necesita primero expresarse y las otras a lo mejor primero necesito recuperar mi pila, que es diferente, ¿no? Claro, exacto. Por ejemplo, en la tristeza yo necesito recogerme, bajar mi energía, tal vez tomar algo calientito, abrazarme, acostarme, pedir un abrazo. Claro. No, me encanta. Con esto me queda mucho más claro y puedo ver la gama, ¿no? O sea, puedo entender entonces que, claro, en la infancia teníamos pocos recursos, los esenciales para sobrevivir, pero empezamos a adquirir también, por la experiencia con las otras personas, otras formas. Por eso nosotros a nuestros hijos les decimos, ¿no? Mi amor, no es la manera de pedir o agradécele a no sé quién. Entonces empezamos a tener opciones. Sin embargo, si estos adultos a los que seguimos, pues no tienen tantos recursos, al final nos vamos a topar con ellos. Punto. Llegamos al punto donde ellos, ¿no? Yo siempre he dicho, por ejemplo, los papás, cuando tenemos una discusión, nos separamos, nos escondemos, preferimos que nuestros hijos no nos vean. Yo pienso que no tanto por el tema, sino porque la verdad es que vamos a hacer un berrinche y qué oso, estamos igual que ellos. Si supiéramos gestionarlos, o sea, si mi mujer y yo tenemos la habilidad de tener un desencuentro y corregirlo y llegar a un acuerdo y hacerlo desde el amor, ¿no? Sería padrísimo que nuestros hijos nos vieran, porque entonces ellos podrían empezar a decir, mira, o sea, podemos no estar de acuerdo y eso no nos rompe del amor o de las ganas de conciliar. O sea, sería padrísimo, pero bueno, normalmente no es así. Lizzy, pues muchísimas gracias. Creo que con esto tenemos un buen panorama de cómo es que en la vida cotidiana operan las emociones y me encantó que nos dieras los ejemplos para ver sobre todo que sí hay esperanza. O sea, decir, entonces se puede aprender, podemos manejarlas mejor y entonces disfrutarlas, no padecerlas, que es lo que parece que la mayoría de las personas hacen. Claro, y fíjate, solamente después de trabajar con la biología, ¿no? Escuchar al cuerpo, ponerle nombre, expresarlas, viene el último paso que es regresar al estado de tranquilidad, ¿no? Eso también es algo que vamos desarrollando. Ok, ya me enojé, ya menté madres, ya dije, y entonces ¿cómo puedo seguir con mi vida sin quedarme resentida o irme de compras o como chatarra o lo hago de otra forma, que no es el para qué? Entonces... Te lo escucho como regresar al centro, ¿no? Esto me sacudió, regreso al centro, desde el centro ya con libertad puedo elegir tanto cómo responder al evento, que de donde vino toda esta emoción, a también cómo seguir mi vida, ¿no? Y el chiste, y también me quedo con eso, con lo que acabas de decir, es no acumular, no ir dejando pendientes, porque pues por eso los terapeutas como tú tienen tan saturada la consulta. Porque está todo el acumulado hace tantos años. Lizzy, te queremos mucho, te mando muchos besos. Gracias por compartir. Yo también. Besos a todos. Bye.